así lo vio, la iglesia primera lo vio así. El evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro. Pedro es el que instruye y Marcos recoge toda aquella instrucción y escribe. Él habla de aquella iglesia que está allá en Babilonia. Dice a los hermanos en Babilonia y a mi hijo Marcos. Marcos era el sobrenombre. Realmente él se llamaba Juan. Marcos era el sobrenombre de Juan Marcos. Juan Marcos tuvo todo un montón de asuntos, pero bueno, hoy no estamos para hablar tanto de Juan Marcos, pero sí es importante saber en el contexto por qué el libro de Marcos es un libro muy importante. El evangelio de Marcos no tiene genealogía. ¿Saben por qué? Porque él quiere presentar al siervo y el siervo no necesita genealogía. Mateo quiere presentar al rey, el rey necesita genealogía. Por eso es que es importante en el contexto poder ver esto, porque vamos a apreciar mucho más esta parte de la lectura de lo que es en el contexto, este texto de Marcos capítulo 1, verso 16 al 20. Yo estoy en traducción en lenguaje actual, perdón. Dice que Jesús elige a 4 pescadores. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a Andrés, 2 pescadores que eran hermanos y que estaban pescando con sus redes. Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Simón y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Qué interesante, hermanos, esto, porque cuando uno hace una revisión del evangelio y de los evangelios, uno puede notar que este primer llamado, ellos ya habían sido llamados, y este llamado Jesús los había llamado, pero ellos regresan de nuevo a sus redes. Jesús viene otra vez por el mar de Galilea. Eso se registra ya en Marcos en el capítulo 3. Cuando Jesús vuelve, Jesús les está haciendo un llamado muy específico. Hay un llamado, hermanos, al discipulado, pero hay un llamado al apostolado. Usted y yo necesitamos entonces entender que hay un llamado anterior a que es el llamado de la parte del evangelismo. Nosotros necesitamos, yo no sé hace cuánto usted no evangeliza a alguien. Yo no sé cuánto hace que usted no da testimonio y testifica a alguien, pero la iglesia está urgida, hermanos, hoy más que nunca urgida de que lleguemos y le digamos al mundo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Quizá a veces la iglesia ha perdido esta atmósfera, este tiempo, este momento, porque hemos profesionalizado a veces mucho el tema de iglesia, y entonces algunos dicen: no, es que yo no soy evangelista. Pero es que hoy vamos a ver que no es un evangelista el que evangeliza. El evangelista es un don, es un llamado, es parte de lo que Dios ha tocado y nos ha traído como dones espirituales. Pero usted y yo tenemos un gran ministerio que se llama el Ministerio de la Reconciliación, el único ministerio reconocido, dicho sea de paso, para usted. Más, usted puede decir ahí, usted puede decirlo: yo soy un reconciliador en Cristo Jesús, porque yo estoy reconciliando al mundo en Cristo Jesús, con Cristo, porque yo fui reconciliado. Ahora vamos a ir al detalle. Vean, Jesús les dice: los haré pescadores de hombres. Y Jesús lo primero que hace específicamente es decirles a ellos, cuando los vio, les dijo: síganme, porque yo voy a hacer con ustedes algo diferente. Y yo quiero proponerles esto. Lo primero que usted y yo debiéramos de hacer es pescar a nuestra familia. Pesca a tu familia. Pescar a tu familia. Estuve viendo algo. Usted sabe que si yo pongo aquí pescar y le quito la S, ¿qué queda? Pecar, ¿verdad? Vea que una letra hace una diferencia. Pescar, y si le quito la S, pecar. Y es tan cercano esto a una realidad de la figura que tenemos hoy en Marcos,
Jesús les dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pesca a tu familia. Es un reto que nosotros necesitamos hoy poner en perspectiva. Es tiempo de que usted pesque a su familia. Y si usted cree que ya usted pescó a su familia, pues siga, porque hay más familia. Y la familia de aquel tiene otra familia. Y pescar la familia implica entender el compromiso, el llamado de Dios a seguirle. Cuando Jesús les dice, sígame, vea que inmediatamente el texto, ustedes lo tienen ahí, Jesús les dijo, sígame. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Qué impresionante es poder entender que este es lo primero que Jesús hace. Jesús viene, cuando usted lee Marcos, vemos a Jesús llegando específicamente al ministerio público, y lo primero que hace es más, abran Marcos ahí en el capítulo 1, porque bueno, lo tienen abierto, me imagino. Ustedes que están ahí en casita, gracias por estar con nosotros esta mañana. Les bendecimos y agradecidos con Dios de que sea parte usted de esta que es su iglesia, su casa, su familia. Tenemos que aprendérnoslo. Vean en el capítulo 1, porque cuando uno ve capítulo 1 en Marcos, uno empieza a entender algo que Marcos empieza a decirnos. Y cuando Marcos registra en el capítulo 1, ve lo que dice en el 1:1. En el principio ¿de qué dice? ¿Principio de qué? Del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrita en los profetas. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. ¿De quién estaba hablando? Dicen algunos que de Juan. Yo creo que no estaba hablando ni de Juan, ni estaba hablando de Jesús. Yo creo que estaba hablando del mensaje del evangelio de Jesucristo. Por supuesto es Juan el que abre puerta en el desierto. Por supuesto es Juan el Bautista el que se le dice, es una referencia de Isaías. Es la referencia como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero. Pero lo interesante y lo que quiero ver con ustedes es que al final, digamos, en este principio del capítulo 1, después viene el bautismo de Jesús. Una de las cosas que debo hacer cuando evangelizo, una de las cosas que yo debo hacer cuando yo evangelizo a las personas es poder decirles, también hay un ritual que se llama el bautismo en agua, para que después venga, como dice Juan, yo los bautizo en agua, pero vendrá otro que los bautizará en el Espíritu Santo. Hay una secuencia. Ahora, con Jesús es el cuadro más perfecto de alguien que nos muestra cómo él llega al Padre en una figura. Entra, va al bautismo, ¿cierto? Después del bautismo, ¿qué pasa con Jesús? ¿A dónde va? Va al desierto. Es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Es lo mismo que pasa con el creyente. Nosotros en la evangelización debiéramos advertirle a los que estamos evangelizando, mire, si usted cree que la cosa se le va a poner fácil, no es así, se le va a poner un poquito más difícil. Si usted cree que se le va a solventar y a solucionar todos los problemas, todavía no lo crea. Usted tiene que ser metido en las aguas bautismales, después va a ser llevado al desierto para ser probado. Lo que a nosotros los cristianos necesitamos decirles a los no creyentes es que hay un proceso que fue con Jesús. Jesús llega, fue bautizado, es tentado y entonces Jesús inicia exactamente esto. Cuando Jesús inicia su ministerio es cuando llama a estos sus discípulos. ¿Y por qué los llama? ¿Y los llama a qué? A que lo sigan, a que pesquen a su familia. ¿Quién era Simón y quién era Andrés? ¿Quién eran? ¿Eran quiénes? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Eran hermanillos, ¿verdad? La familia es importante pescarla. Hermanos, usted y yo debiéramos desgastarnos mucho en la familia, porque la advertencia que viene después de esto es que la familia real es la familia que es espiritual. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso es importante
pescar primero nuestra familia. Amén. Y después pescamos a nuestros compañeros de trabajo. Y después pescamos a nuestros vecinos. Y después seguimos pescando. ¿Cuántos nos gustaría ser pescadores? Señor Jesús. Hermano, voy a darle un dato estadístico para hacernos más pescadores, porque saben que en esta pandemia y ahora pospandemia, en la pandemia se perdió el 40%, 42% de cristianos. De esta manera, 22% dejaron de ser cristianos en Costa Rica. Y el otro 22% entró en un confort o en un confort o en un temor a regresar a la casa, a regresar a la comunidad de fe, a regresar a la iglesia. Esa es la estadística más reciente de hace 6 meses. Necesitamos reevangelizar, inclusive hay todo un proceso. Viene el hijo de Luis Palau para 2023 en una impresionante, así lo estamos creyendo desde la FAEC, estamos creyendo desde los pastores de Costa Rica, que vamos a inundar Costa Rica con la palabra del Señor y San José específicamente para reevangelizar. Viene Andrés Palau con una palabra que sabemos que Dios está respaldando. ¿Para qué? Para decirle al mundo, Jesucristo es el Señor. Jesucristo basta. Y nosotros necesitamos empezar a evangelizar. Ahora sí, ¿cuántos quieren ser pescadores? Con esa estadística, hermano, usted en su familia tiene que tener gente que no sabe de Jesús. Hay que seguir diciéndoles a ellos. Ahora, vamos a ver 3 puntos importantes, básicos, con respecto a esto de que la iglesia es un resultado del evangelismo. ¿Cómo? Leámoslo. 1, 2, 3. Es el resultado del evangelismo. ¿Cómo es que sugiere y qué es lo que pasa? ¿Cómo es que la iglesia se convierte en el resultado del evangelismo? Por este principio que es un adagio, pero que bíblicamente también puede responderse. Las ovejas producen ovejas. ¿Quién produce las ovejas? Las ovejas. Las ovejas son las que producen ovejas, no son los pastores. Vale que yo también soy oveja y como oveja debo producir ovejas, pero los pastores no producimos ovejas. Es más, hay un principio tan limitante a veces en medio de todo eso, porque les voy a contar. Las ovejas escogen al pastor, el pastor no escoge a las ovejas. Entonces, cuando uno ve la comunidad de fe y uno dice, es que esa es una oveja porque me escogió como pastor, no porque yo pueda escoger a las ovejas. Yo no las puedo seleccionar. ¿Ustedes se acuerdan de las historias que se narran cuando dice que le tuvieron que quebrar la pata a la oveja y echársela aquí al hombro, a las que son rebeldes y esto? Es porque esas ovejas no han escogido al pastor, se vuelven rebeldes, andan por cualquier otro lado. El pastor naturalmente les quiebra las patas, se las pone aquí en el hombro y camina con ellas hasta que ellas vuelvan a restaurarse y vuelvan a caminar. Y entonces a veces por temor de que les vuelvan a quebrar las patas siguen al pastor. Pero normalmente las ovejas, es impresionante. Yo estuve viendo un reportaje de cómo la voz del pastor, naturalmente, de los pastores a nivel, ¿verdad? En las ovejas, ellos tienen su silbido, ellos tienen su forma de llamar y atienden las ovejas, estando un montón de ovejas de de poco de rediles, y las ovejas de aquel pastor escuchan eso y se vienen hasta él. ¿Por qué? Porque la oveja escoge al pastor. Pero el punto aquí es que la iglesia es un resultado del evangelismo. Si nosotros tenemos y queremos ver muchas personas en medio de la comunidad de fe, en medio de la evangelización, nosotros necesitamos ir a evangelizarlos, invitarlos donde usted es parte y forma parte de esta comunidad de fe. Amén. Yo entiendo que muchas veces uno evangeliza y al final usted dice, bueno, no importa que acepte a Cristo en su corazón. ¿Qué importa dónde vaya? Yo le diría a usted que nosotros tenemos que ser muy responsables de eso. Tenemos que ser estar muy claros en esto. Y poder ubicar a las personas donde usted sabe que le pueden alimentar. Porque hoy
Ese es otro de los grandes problemas. En las campañas evangelísticas y en los procesos de evangelismo, muchas personas, usted les evangeliza, les habla de Jesús, lo llevan a una iglesia X, Y, J, K, ¿verdad? Y al final esa persona no crece, no tiene el cuidado. ¿Por qué? Porque al final, si usted la evangelizó, mínimo usted tiene que traérsela donde usted está, hacerle crecer. Usted como oveja va a producir con esa nueva oveja ovejas. Así es como funcionamos. Ese es el proceso natural. Ahora, número 2, el evangelismo apunta hacia Dios, no hacia la iglesia. Que esa es otra de las cosas. El tema del evangelismo no es que seamos una iglesia gigante. Ese no es el punto. El evangelismo debe apuntar a Jesús, debe apuntar a Dios, debe apuntar al reino. Hay un texto que me encantaría y se los voy a leer. Bueno, ahí está. Mateo capítulo 10, verso 7. ¿Por qué decimos que el evangelismo apunta hacia Dios y no hacia la iglesia? Porque esto fue lo que realmente el maestro dijo. Y cuando vayáis predicando, diciendo, ¿qué tenían que decir al predicar para ir a hacer? El reino de los cielos se ha acercado. No ser cristiano se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Es el reino de los cielos el que viene a impactar y por eso el evangelismo apunta hacia Dios, apunta hacia el reino, no apunta hacia una iglesia. No apunta, hermanos. El peor de los errores que podemos cometer es decirle a alguien sencillamente que lo estamos evangelizando para que venga a mi iglesia. No, tenemos que decirle, usted necesita a Cristo porque Jesús es la vida, es el camino, es la verdad, aleluya. Y nadie puede ir al Padre si no es por Jesús, porque el reino de los cielos es el que se está anunciando. Ahora, yo le invito a mi iglesia para que usted crezca, pero usted tiene que crecer o tiene que entender, y yo también tengo que entenderlo y hacerle ver a aquella persona que estamos hablando del reino de los cielos, que no le estamos hablando de una iglesia, le estamos hablando del reino. Porque por eso es que muchas veces la gente no entiende y entonces se van de una iglesia enojados con el pastor o con la iglesia, como si ellos se hubieran aceptado en su corazón a la iglesia. No, aceptaron a Cristo. Y si yo me puedo enojar con un hermano de la iglesia, con el pastor de la iglesia, no tengo por qué enojarme con Cristo, porque Cristo no tiene nada que ver con eso. Pero a veces la gente está centralizada en la iglesia. Y la palabra dice que cuando vayáis predicando diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El tercer punto es el siguiente con respecto a la parte del evangelismo. El evangelismo es el trabajo de la iglesia. Hermanos, es la iglesia la que tiene que evangelizar. Somos nosotros los que debemos de evangelizar. Es la iglesia la que tiene que trabajar. Y segunda carta a los Corintios, en capítulo 5, verso 19, dice lo siguiente, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y se nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿A quién se le encargó? ¿A quién se le encargó? Me gusta más alguien, oí por ahí, a mí, creo que fue por aquí Ruth. ¿A quién se le encargó? Dígale al hermano que está a la par. Usted se le encargó el mensaje. Hermana, usted se le encargó el mensaje. ¿A quién se le encargó el mensaje? ¿A quién se le encargó el mensaje? A mí se me encargó el mensaje. Ese es el ministerio de la reconciliación, que nosotros estamos en Cristo Jesús reconciliando al mundo y nos encargó a nosotros el mensaje de que Jesucristo es el Señor, el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado, el mensaje de que si usted no tiene a Cristo, que es el único camino, que es la única verdad, que es la única vida, usted va para el infierno. Que usted tiene solo una posición, dos posiciones en este mundo, o usted está en Adán o está en Cristo. Y si usted no está en Cristo, usted no puede tener la vida eterna, que es una verdad absoluta. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús? Es riquísimo predicar. ¿Verdad que sí? A mí me encanta. Porque digo, ¿qué es este tesoro que está dentro que impacta el corazón de las personas? Ahora, vamos a otra pantalla con respecto a esto. Número 1, el evangelismo es muy importante para Jesús. Vean Mateo, vamos a Mateo capítulo 28, hermanos.
Mateo, capítulo 28. Está ahí atrasito de Marcos 1. Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, verso 19 y verso 20. Vean qué tremendo, porque para Jesús era tan importante este tema. 28, 19 y 20. Dice lo siguiente: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oiga el condicionante de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién está Él? ¿Con quién va a estar? Con aquellos que estén anunciando el reino. Aló. Porque nosotros somos muy buenos para decir, sí, el Señor dijo que va a estar con nosotros todos los días. Pero lo que dice este texto en su contexto es que cuando usted vaya a hacer discípulos a las naciones y los va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cuando usted le enseñes a cumplir todas las cosas que Él nos ha mandado, dice, entonces yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque a veces nosotros pensamos que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nosotros hacemos lo que queramos hacer. No es cierto, hermano. Él dice, si están en mi misión, si están en mi llamado. Una de las cosas con respecto a esto de la pesca, que es muy interesante, y la analogía de la pesca no dice todo lo que quisiéramos decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es sobre la relación entre evangelismo y la iglesia local. Pero lo que sí es verdad es que en la analogía, vea qué interesante, cuando usted va a pescar natural, ¿cuántos han ido a pescar? Yo en alguna oportunidad fui a pescar y pesqué. Marito pescó un cactus esa vez. No pescó un pescado, pescó un cactus, pero pescó. Pero vean la analogía. Cuando usted va a pescar, el pescado está vivo, ¿verdad? Y usted lo pesca y una vez que lo saca, muere, ¿cierto? Cuando hablamos de pescar hombres, es el contrario. Usted va a pescar muertos para que después revivan. Aleluya. Usted pesca a los muertos para que después tengan vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos muertos hay por ahí? Lo que pasa es que usted los ve caminar. Usted los ve caminar y usted los ve supuestamente bien, supuestamente en negocios, supuestamente gente con títulos, pero muchos son muertos. Son muertos que hay que pescar, son muertos que hay que traerlos a la condición de que tengan vida eterna, porque están muertos en delitos y pecados. Iglesia, es tiempo de despertar y poder ir a la pesca de esos que están ahí muertos en delitos y pecados, y pescados también. ¿Usted conoce algún muerto? Muchos que caminan y se ríen y brincan y saltan y dicen y se sienten bien así en su condición, porque nadie les ha llegado a decir cómo van a entender si no hay quien les predique. Por eso Jesús va y dice, yo voy a estar con ustedes si ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo. Desde el principio en su ministerio, su plan era utilizar discípulos para ser discípulos. Jesús llama a sus primeros discípulos, que eran pescadores, a ser pescadores de hombres. En lugar de seguir a echar las redes en el mar, les dijo que los siguieran a echar las redes para pescar hombres. ¿A usted no le impresiona ver a a Pedro y Andrés? Jesús les dijo, venga, yo les voy a hacer pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron ellos? Dejaron todo y le siguieron. Lo dejaron todo, hermanos. Hoy nosotros como iglesia necesitamos replicar. Necesitamos ir a la evangelización. Eso es parte de mi llamado. Eso es parte de tu llamado. Necesitamos evangelizar. El mundo está perdido, hermano. El mundo está perdido. La violencia es parte de todos los procesos que no se han hecho en la parte de decirle al hombre, reconcíliate con Dios. No hay temor de Dios. Por eso los grupos minoritarios de cualquier
formas y en cualquier área que se muevan, se están moviendo ahí porque creen que ellos de verdad no tienen ningún problema ni lo van a tener. Hay que decirle al mundo que si no acepta a Cristo en su corazón, que si no buscan de Dios y su reino y su justicia, ellos no tendrán la vida eterna y habrá un castigo final. Hay muchos caminos al infierno, hermanos. Muchos, demasiados. ¿Cuántos vamos a ir a evangelizar ya? Muy bien, Rocío. Muy bien, don Adrián. Él les dio un nuevo propósito, hermanos. Y creo que aquí está. Y la diferencia, peces vivos mueren, hombres muertos luego viven. Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 23, dice con respecto a esto lo siguiente. Él les va a dar un nuevo propósito, hermanos. Y ese nuevo propósito implica que hay que vivir de una perspectiva eterna diferente, hermanos. Entre esta pesca de peces y la pesca de hombres, hermanos, porque cuando se captura el pescado están vivos y luego mueren. Porque cuando usted captura a los hombres que están muertos en el pecado, empezamos a compartir con ellos y usted ve el milagro que lleva a cabo y empiezan a tener una nueva vida. Jesús quiere que seamos pescadores de hombres. Jesús quiere que seamos pescadores de hombres y no por causa de tener una mega iglesia, por causa de que el reino de los cielos está atento y listo, hermanos. El fin del tiempo y el fin del mundo llega y está llegando más rápido de lo que a veces uno pudiera imaginarlo. Ustedes ven los desórdenes, las guerras y todo lo que está pasando en el mundo, y el mundo nos está diciendo a nosotros lo que realmente está pasando. Primera de Pedro, cuando habla, dice, vamos a Primera de Pedro ahí, un momento, 1:23 de Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 23, dice lo siguiente. Pedro, pues ustedes han nacido de nuevo y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro dice, ustedes han nacido de nuevo y no hay una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermanos. Porque todo hombre es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba, se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que se han de anunciar. Hermanos, tiempo de anunciar. No tenga temor de anunciarle al mundo, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros en el colegio, en donde usted esté, a su vecino, y poder decirle: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el que vino a morir por usted. Necesita usted reconciliarse, porque usted y yo tenemos la oportunidad, mientras tengamos vida. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Es tiempo de decirle al mundo: Jesucristo es el Señor. Y nuestra prédica tiene que ir acompañada de nuestro testimonio, hermano, porque si no quedamos muy mal parados. Nuestro testimonio debe ser importante, muy importante, hermano, porque dicen más, los hechos dicen más que 1000 palabras. Tu comportamiento, tu forma, como usted y yo caminamos en el mundo. Amén. Ahora, el tercero, debemos de ir. Otra de las cosas, hermanos, la siguiente cosa que tenemos que hacer es que tenemos que ir a donde están los peces para poder atraparlos. Los peces no llegan. Los peces no llegan. Al igual que los peces viven en el agua y no vendrán a nosotros, debemos buscar a los perdidos, debido a que muchos aman la oscuridad y las cosas del mundo que el mundo les ofrece. Hermano, otros están contentos en vivir en su forma y nunca buscan la verdad. Es por esto que tenemos que aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da para compartir a la gente perdida el amor de Jesús. Dice en Lucas capítulo 19, verso 10, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, yo espero que esta mañana usted y yo salgamos instados por la palabra y el Espíritu a compartir a Cristo, a compartir a Jesús y decirle al mundo y decirle a aquellas personas: hermano, si uno ama a alguien, uno le desea lo mejor. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso no dejemos de persistir en decirle a nuestra familia, pesquemos nuestra familia, digámosle a nuestra familia, sigamos orando por nuestros hijos. Si hay alguno que está en rebeldía o que está en cualquier otra, sigamos clamando, sigamos orando, no perdamos esto. Porque el Señor es bueno, suficiente, de seguir diciéndole con nuestro ejemplo, de seguir diciéndole con nuestra vida, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios bueno y lleno de misericordia. Amén. No lo mandé, está ahí. El boletín de Interced. Hermanos, estemos orando por el evangelismo. Este mes, estos 15 días, vamos a estar orando por la evangelización de Costa Rica, del mundo, de nosotros como iglesia. Hermanos, invite personas y dígale, vayan para que vea cómo grita ese pastor. No, vayan a Jesús y vengan a la iglesia para que puedan compartir un espacio, un tiempo. Debemos de ir. ¿Quién debe ir? Otra vez, ¿quién debe ir? Nosotros. Y voy terminando y voy a decirle al grupo de alabanza que empiece a subir, porque nos toca terminar con eso. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17? Dice, vamos a leerlo juntos. A ver, 1, 2, 3. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Cómo? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y yo no quiero terminar en esta hora con respecto a esto, para que nosotros podamos ver ahí en Marcos, en el capítulo 1, que es donde estamos. Vamos a Marcos, hermanos, acompáñenme ahí mientras el grupo sube. Estos chicos son muy buenos, ellos. Dios les ha bendecido con dones, con talentos. Marcos capítulo 1, en donde estábamos ahí, en el verso 17, en el 16 y el 17. Vean el 17, dice, síganme y yo le haré a ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes. Estoy en el verso 18, amados, estamos aquí, y lo siguieron. Un poco más adelante, quiero que vean el verso 19. Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Note esto. ¿A quién volvió a llamar Jesús después de dos hermanos? A otros dos hermanos. ¿Usted cree que es casualidad que Jesús esté tan interesado en la familia? No, es que Dios en su corazón desde siempre ha tenido la familia. La familia es fundamental, hermanos, no solo en esta sociedad, es fundamental para Dios. Por eso se habla del esposo con la esposa en la Nueva Jerusalén. Por eso se habla de Adán y Eva. Por eso, porque Dios en su corazón, en sí, en su intencionalidad, tiene a la familia. Es necesario ir a la familia, pesquemos a la familia, seamos testimonios de la familia, traigamos la familia a Cristo, hermanos, traigámosla, digámosle, es tiempo de reconciliación, es tiempo de amar al Señor. Y cuando nosotros en la familia hagamos ese trabajo, es necesario que usted y yo reconciliemos a esas personas con Dios y que nosotros nos reconciliemos con las personas. Muchos de los problemas en la familia que no son creyentes es porque ha habido un mal testimonio del creyente, hermano. Muy mal testimonio del creyente, y por eso los hermanos dicen, no, si yo voy a ser como mi hermanillo que va a la iglesia, mejor no. No, si yo voy a ser como aquel. Tenemos que tener cuidado, y es tiempo entonces de que nosotros nos arrepintamos en el nombre de Jesús y podamos decirle a las personas con nuestro testimonio que es tiempo de volver, que es tiempo de hacer como Jesús hizo. Jesús los llamó. ¿Qué hicieron estos hombres? Volvieron otra vez y se fueron siguiendo a Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque el mensaje de Jesús implica vida y vida en abundancia. Nosotros necesitamos entender lo emocionante que debe ser tener que atender la voz del Espíritu y seguir a Jesús, porque esto es la verdad que me hace libre
y la verdad que me pone en la perspectiva eterna. Amén. Amén. ¿Cuántos queremos ir a evangelizar ya? Ay, no, hombre, Señor, que convéncelos por tu espíritu. ¿Cuántos vamos a ir a la familia? Usted tiene, es un reto, hermanos, un reto bíblico, un reto para usted y para mí. Vamos, predíquele a la familia. Amén. Yo recuerdo como testimonio, y me acuerdo como hoy, mi madre ahí en el féretro, yo recién convertido, pero es que yo recién convertido decía más de la cuenta, pero yo sé que el Señor me usó. Y recuerdo ahí mi mamá y yo predicando de Cristo y diciendo las cosas así como, porque mi mamá me ha advertido eso, no te he de ver, pero habrás de llegar. Y yo me acordaba de eso, no te habré de ver, pero llegarás al camino del Señor. Ya en los últimos momentos en el hospital. Y yo andaba en mis delitos, pecados era un vacilón, era, era una cosa terrible. Ahí no conocía a nadie de ustedes, pero yo era muy fuerte, muy terrible, yo era muy malo. Que Jamie mentía a los papás, imagínense. No, él no quiso contar otras cosas, pero al final el pecado a mí me comía. Dios fue suficiente para mí. Me juntó de ahí, de las aceras, de los caños, de la basura, de lo vil y despreciable, y aquí estoy, por su gracia. Por eso el milagro de la pesca es algo poderoso. Pesquemos nuestra familia, pesquemos a nuestros compañeros de trabajo. No importa, hermano. Tal vez no le van a decir que sí, pero no es a usted que le dicen que sí o que le dicen que no. Es que usted presente el Evangelio de Jesucristo. Que nuestros niños aprendan a decir, tengo a Jesús en mi corazón. Están en momentos difíciles en el colegio, en la universidad, porque hoy esto se dejó de enseñar. Esto dejó de ser. Las escuelas no les van a enseñar nada de esto. Por eso traiga a sus niños a escuela dominical, traiga a sus hijos a la iglesia, hermano. Y si son menores, agárrelos del pelo y se lo trae. Ustedes después, porque después cuando ya tengan 18 años, le enseñan la cédula y se van para donde sea. Pero usted por lo menos dice, de aquí a 18, a los 20, dice doña Vivian. No, pero es cierto, no, uno dice, no obligado. Yo no sé, hermanos, eso es criterio. Yo creo que el buen consejo, que aquello que es importante para alguien, yo debo de perseguirlo y decirle, usted debe estar en la iglesia. Y no en cualquier iglesia, en la iglesia donde Dios a usted. Pregúntenle a Dios dónde quieren Él tenerlos, porque la gente se va detrás de fantasías y se va detrás de un poco de cosas. Algunos detrás de un novio, algunos detrás de aquello que me gusta, algunos detrás de, ¿verdad? Necesitamos volver al Evangelio de Jesucristo. ¿Seguir a quién? ¿A quién siguieron ellos? ¿A quiénes siguieron ellos? Pongámonos en pie que vamos a compartir un tiempo de alabanza.